Katy y compañeros de noveno. En este video voy a hablarles sobre el autor existencialista Franz Kafka. Ok, primero que nada, preguntémonos, ¿quién es Franz Kafka? Franz Kafka fue un escritor bohemio que escribía en alemán. Nació en Praga el 3 de julio de 1833 y falleció el 3 de junio de 1924. Fue criado en el seno de una familia de judíos esqueniasis. Sus padres fueron Hermann Kafka y Julie Lowy. Este autor dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos. Fue en 1904 que Kafka tomó conciencia de ser escritor con su primera obra, Descripción de una lucha. Tiempo después escribió en 8 horas El juicio, es otra de sus obras, y a finales de noviembre de 1914 terminó Contemplación, una colección de 18 relatos que previamente habían aparecido en diversos medios. Fue este libro el que le dio a conocerse como un gran escritor. Ahora hablemos de su estilo literario. La literatura de Franz Kafka es peculiar, ambigua y de difícil acceso. Sin embargo, el estilo kafkiano nunca dejó de ser actual, ni siquiera ahora, al cumplirse 130 años de su nacimiento. La Metamorfosis de 1912 quizás sea el relato más famoso de Kafka. Su estilo artístico fue uno de los principales influyentes tanto del existencialismo y expresionismo. Ahora hablemos de su obra más famosa o conocida de Franz Kafka, que vendría siendo La Metamorfosis. La Metamorfosis, Die Verwandlung, en su título original en alemán, es un relato de Franz Kafka publicado en 1915 y que narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que mantiene a su familia con su sueldo hasta que tras una noche que no recuerda amanece convertido en un enorme insecto parecido a una cucaracha. Como el conjunto de la obra de Kafka, La Metamorfosis ha suscitado diversas interpretaciones presentadas en numerosos libros y ensayos, y no es fácil compendiarlas en un resumen o artículo breve. Una interpretación reconocida se refiere a la identidad de doblada de Kafka, quien por un lado siente nostalgia por la identidad judía de sus abuelos y por otro siente que no logra hacer pie en un mundo gentil de Praga al que pertenece su padre. También se decía que Kafka escribió La Metamorfosis en forma de autografía, obviamente de una forma exagerada, mostrando así sus sensaciones anímicas y percibir físico. Dato curioso, ¿sabías que el apellido del personaje Samson es a su vez similar al del propio Kafka? Claro, con algunos cambios de consonantes correspondientes. Ahora hablemos de los personajes de esta obra, que primero será Gregorio Samsa. Es el protagonista de la historia, tiene 23 años. Trabaja como viajante de comercio para vender telas para mantener a su hermana y a sus padres. El siguiente personaje se llama Grete Samsa. Es la hija pequeña de la familia y hermana de Gregorio Samsa. Tiene 17 años. Se convierte en la cuidadora de Gregorio desde que éste se transforma en insecto. El siguiente personaje se llama Señora Samsa. La señora Samsa es la madre de Gregorio. Al principio de la historia se encuentra conmocionada por su transformación, aunque quiere entrar en su habitación. En ella se crea un conflicto interno, una fuerte lucha entre la repulsión que lo reproduce el bicho y su institución materno. El siguiente personaje es el señor Sadna. El señor Samsa es el padre de Gregorio. Después de la metamorfosis, se ve obligado a volver a trabajar para soportar económicamente a la familia y pagar la deuda. Su actitud frente al hijo es dura. Al transformarse, Gregorio le da asco y posiblemente miedo y lo ataca en múltiples ocasiones. Los siguientes personajes se llaman los tres huéspedes. Debido a la necesidad de dinero de la familia tras la transformación de Gregorio, deciden alquilar un cuarto a 3 inquilinos. Son los tres de un carácter serio e inquisitivo. Estos se van luego de la aparición de Gregorio, mientras Grete toca el violín. El siguiente personaje se llama el gerente. Es otro personaje inquisitivo.
Este se entera que Gregorio es un insecto. Cuando comprueba que Gregorio no ha tomado el tren que le debería llevar a otra ciudad a trabajar, acude a casa de este, entrando casi hasta su habitación sin ningún tipo de respeto por su intimidad, descubriendo así la transformación de Gregorio. Y por último vendrían siendo las criadas. La primera no tiene mucha importancia, la segunda en cambio le tenía miedo y le pidió a los padres de Gregorio que la dejaran encerrada en la cocina. Es la tercera criada quien no teme a Gregorio y lo visita constantemente. Ahora hablemos de la juventud e infancia de Franz Kafka. La juventud. Tras aprobar el examen de bachillerato en 1901, comenzó a estudiar química en la Universidad de Praga, pero solo duró 2 semanas. A continuación probó también historia del arte y filosofía alemana, pero finalmente, obligado por su padre, estudió Derecho. Alfred Weber, hermano de Max Weber, profesor de sociología, ejerció una enorme influencia sobre él y dirigió su tesis doctoral. A Kafka le impresionó la forma en que analizaba la sociedad industrial y sus peligros. Obtuvo el doctorado en leyes el 18 de julio de 1906. Esto es lo que más destaco de su juventud. En su infancia, el pequeño recibió su nombre de pila en honor al emperador Francisco José I. Era el mayor de 6 hermanos, 2 de ellos, George y Heinrich, fallecieron a los 15 y 6 meses de edad, respectivamente. Antes de que Franz cumpliera los 7 años, tuvo 3 hermanas, Gabriele, Valerie y Ottilie. Tras la ocupación de Checoslovaquia, los nazis llevaron a las 3 hermanas al gueto de Lodz. De allí llevaron a Ottilie al campo de concentración de Theresienstadt. Y el 7 de octubre de 1943 al campo de exterminio de Auschwitz, donde murió ese mismo día en las cámaras de gas, igual que otras 1.318 personas que también acababan de llegar. Las otras 2 hermanas también perecieron en el Holocausto. Ahora vengo con las preguntas finales. En esta parte les pido a la profesora que pause el video para poder realizarle las siguientes preguntas a mis compañeros. La primera dice, ¿cuál fue la primera obra de Kafka en ser escrita? Su segunda pregunta dice, ¿cómo se le decía al estilo literario de Kafka? La tercera pregunta dice, además del existencialismo, ¿qué otro movimiento cultural fue influido por este? La cuarta pregunta dice, ¿por qué se dice que la obra La Metamorfosis es una biografía exagerada de Kafka? Y la última es, ¿por qué el señor Samsa ataca a Gregorio Samsa? Primero que nada les pido muchas gracias a mis compañeros y a mi profesora por ponerme atención, en especial a mi profesora por ayudarme a presentar este video. Así que me despido con mucha alegría y gracias por su atención.